¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Dani, por esta introducción y bienvenidos a todos los que estáis interesados en la gestión del alcance en proyectos. Bueno, yo cuando EALDE me invitó a dar este webinar pensé, ¿cómo lo organizo? ¿No? O sea, porque es muy importante. Al final, la gestión del alcance de proyectos es, digamos, dentro de lo que es la dirección de proyectos y en la vida en general también para cualquier proyecto, es una de las áreas más críticas del proyecto. Entonces, a la hora de empezar a pensar cómo lo organizo, pensé que lo más fácil y creo que lo más conveniente para todos es empezar por el principio. ¿Cómo llegamos al alcance de proyectos desde el principio? ¿De acuerdo? Entonces, por ahí es por donde os voy a contar, digamos, la historia de dónde viene el alcance y cómo se llega al alcance de un proyecto. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues vamos a ver esto que os estaba contando, los antecedentes, es decir, información relevante y procesos previos a la definición del alcance del proyecto, lo que es el alcance en sí del proyecto, es decir, bajo el punto de vista de la planificación, las consecuencias de una mala definición del alcance y conclusiones y recomendaciones a la gestión del alcance. Aquí sé que hay algunos alumnos míos y bueno, pues que estén atentos a esta sesión porque creo que les va a venir bien. Adelante. Bueno, esta es una frase que me motivó y me inspira normalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque al final lo que dice Gandhi no es como dice bagatelas en el aire hacer un proyecto, ¿no? O sea, sí es verdad que empieza desde una idea y un sueño, pero poner eso en valor y que sea al final un algo tangible es lo que requiere un proyecto y sobre todo trazar bien lo que es la gestión del alcance. Bueno, todo empieza al final por una idea. Pensad y quiero que os vayáis, digamos, al comienzo de una idea. Vosotros tenéis una idea, ¿vale? Que viene al final, que surge al final por un problema en cualquier organización o en cualquier ámbito profesional, que además resuelve una necesidad y que puede ser también una oportunidad, ¿no? Es una idea que a priori vosotros tenéis. Esta idea se empieza a gestar un poquito en la imaginación y al final con la idea lo que tienes es un objetivo, ¿no? Y al final lo que tiene que tener es un resultado tangible. Bien, ¿cómo aterrizamos esa idea y la convertimos en proyecto? De esta forma. Cuando yo estudiaba, yo tenía un profesor que lo primero que nos decía es cualquier cosa que empiece con una idea, meterla en SMART, es decir, en la gestión por objetivos. Al final, esta idea tiene que pasar el filtro, si queréis, el colador, para saber si esta idea es viable o no y si puede llegar a ser tangible o no, porque si no, lo siguiente no tiene sentido. Entonces, partiendo de esta base, yo os lo he traído aquí porque me parece que es fundamental a la hora de formar un proyecto y sobre todo también porque es información relevante a la hora de empezar a trazar la idea y bajar a la tierra, digamos, ese proyecto, lo que termina siendo un algo tangible y que se convierte en actividades y que veremos, ¿no? Sí que tengo que decir que, por favor, después del webinar yo no voy a estar la hora hablando, voy a estar menos tiempo porque me gustaría escuchar vuestras preguntas y cuáles son vuestras incertidumbres o lo que sea con respecto a lo que vamos a ver ahora. Bien, dentro del SMART pues tenemos las 5 palabras que definen muy bien, aparte de inteligencia, definen muy bien lo que significan, ¿no? Que en este caso es específico, medible, alcanzable y ya empieza a salir aquí la palabra alcanzable cuando hablamos de alcance, realista y en tiempo determinado. Vamos a ver un poco qué significa un poco cada una porque nos pone en valor qué es esa idea que a priori tenemos y que queremos convertir en proyecto con un alcance bien definido. Específico es lo que yo quiero conseguir. ¿Qué quiero conseguir? ¿Cómo lo quiero conseguir? ¿Y qué necesito para conseguirlo? Fijaos, cuando nosotros decimos quiero que mi empresa triunfe, y este es el ejemplo que aquí pongo, no es lo mismo que la empresa facture
un X% más de lo que facture. No es lo mismo. Esa es una de las preguntas que al final, con respecto a un alcance de un proyecto, es lo que se tiene que hacer. ¿Dónde voy? Tiene que ser algo muy específico, que se mida, evidentemente, que determine el éxito. Lanzar un producto o mejorar la empresa no es lo mismo que mejorar la motivación un porcentaje que un 15%. No es lo mismo hacer una cosa que hacer la otra, menos si quiero que lanzar si quiero que sea un 15% o que sea un 30%, desde luego el proyecto va a ser totalmente distinto, ¿vale? Medible, que se pueda medir. Alcanzable, si lo vamos a conseguir. Tengo que tener en cuenta el tiempo, los costes y si es viable o no, es decir, que si es tangible, que si es algo tangible. Cuando nosotros nos lanzamos con un proyecto, tenemos que ver un poco también hasta cuánto llega, es decir, grandes ambiciones requieren desmotivaciones, con lo cual a la hora de tejer un proyecto es mejor que surjan varios proyectos que se puedan llamar a lo mejor un programa de proyectos para llegar a un fin con distintos programas, que un proyecto que al final digamos, te desmotive y te desmoralice y que la gestión sea completamente burda, ¿no? Tiene que ser realista, es decir, que atienda lo que hemos visto antes de la bombilla, ¿no? Tiene que atender a una necesidad y un problema real, porque si no, no tiene sentido. O sea, si no, la idea no es idea. Aquí el ejemplo que os pongo es conseguir X visitas a un blog, no es lo mismo que esas visitas al blog se conviertan en ventas, no es lo mismo. El objetivo es distinto. Y en un tiempo determinado, esto es obvio, al final, acotado en el tiempo, con una fecha de inicio y otra final. Parece obvio, pero algunas veces empiezan proyectos que no tienen una fecha fin y eso no es un proyecto. Un proyecto al final, cuando estás tratando de cazar esa idea de proyecto con el SMART, o sea, es decir, la gestión por objetivos, que es lo que se convierte en un proyecto que a priori es viable, tiene que establecerse dentro de un marco de tiempo y además oportuno. Bien, aquí hemos pasado de la bombilla, que es la idea, a ese sueño, que surge de a lo mejor un brainstorming, una necesidad, que hemos dicho, una oportunidad, etcétera, y todo eso lo empezamos a meter dentro de las cajitas para ver si eso funciona o no funciona. Esta es la primera, digamos, el primer proceso que se tiene que hacer en un proyecto previo a todo lo demás, es decir, a esa gestión que es una gestión del alcance, ¿no? Es un ejemplo, pero cumple con todas las características: específico, medible, alcanzable, realista y oportuno, por todas. También os digo que este SMART seguramente cuando se concebió, cuando se diseñó, una parte de un proyecto a lo mejor fueron las ruedas y fue el diseño. Seguramente que otra parte del proyecto fue la fabricación. No es lo mismo el diseño que la fabricación. Tampoco es lo mismo hacer el motor de este coche. El motor de este coche fue otro proyecto. Lo que quiero que veáis es que pequeñas cosas hacen un todo y que esto puede ser un todo, pero podemos llegar al final con pequeños proyectitos. Es también un consejo que siempre me dieron, ¿no? Desde luego hay proyectos que son enormes, que tienen gran cantidad de recursos, pero también es verdad que hay proyectos que si los coges pequeños y que se puedan ensamblar poco a poco, al final es como mucho más fácil todo. Bueno, pues ya nos metemos en proyectos. ¿Y qué es un proyecto? Pues un proyecto es un esfuerzo de un grupo de personas en un espacio temporal y con un resultado único. Con un resultado único. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Un resultado es un servicio, un producto únicamente. Aquí lo veis. Además, un proyecto, aquí pasamos ya, digamos, de la fase
más romántica, si queréis, y empezamos a entrar, digamos, en la fase un poco más realista de lo que pueda llegar a ser un proceso, aunque habiendo hecho SMART ya, y habiendo realizado toda esa fase, digamos, de aterrizar la idea y que sea viable, el proyecto empieza a ser una inversión con una rentabilidad calculada. De hecho, la definición, aparte de lo que indico arriba, es así, es una inversión con una rentabilidad calculada. ¿Por qué es una inversión con una rentabilidad calculada? Porque tú necesitas, para poner en marcha un proyecto, lo primero que necesitas es tener un business case. Un business case es, digamos, el documento, la herramienta que autoriza la organización para poner en marcha el proyecto en cuanto a presupuesto. Es, digamos, la justificación entre el beneficio y el coste que tiene el proyecto para que se pueda hacer. Y es fundamental, esto ya entra dentro de la primera fase del proyecto para que se pueda planificar y segundo, cuantificar. Bien, una vez que ya hemos hecho el business case, que no es el motivo de este webinar, una vez que tenemos el business case, que el beneficio y el coste es viable y que el proyecto en el tiempo establecido y con los parámetros que a priori le hemos dado, pocos parámetros, porque de un business case no es un acta de constitución ni nada, y vemos que ya es rentable, es el punto de partida para saber cuál es la definición del alcance del proyecto. Y aquí es donde vamos. ¿Qué necesitamos antes de tener? Pensad que ya estamos, que la organización nos ha dado el ok porque el business case funciona, es decir, nosotros hemos hecho un business case perfecto y la relación coste-beneficio es que el proyecto es rentable, con lo cual, ok. Bien, nosotros como directores de proyectos ahora mismo lo que hacemos es que empezamos ya a tejer un acta de constitución y es lo primero que empezamos a hacer en el proyecto, un acta de constitución, que es el documento que nos autoriza como directores de proyecto, como persona que se va a poner a hacer un proyecto, a formalizarlo desde el inicio y que tiene que dar respuestas a preguntas de por qué se hace el proyecto, qué va a ser, cómo va a ser, quién lo va a hacer, dónde y cuándo. ¿Os acordáis cuando hemos visto SMART de todo esto? Pues aquí es donde empezamos a meter en el acta de constitución el proyecto, con todas las preguntas que nosotros nos hemos anteriormente. Hay muchos proyectos que el acta de constitución es donde se meten, digamos, los valores de primer nivel y que vamos a ver ahora, y que vamos a ver ahora. Y también empezamos a identificar a nuestros stakeholders, que como sabéis son personas u organizaciones que van a estar vinculadas directa o indirectamente en el proyecto y que van a ser detractores o personas que van a estar con nosotros en el proyecto. Esta identificación de los stakeholders es muy importante y ahora vamos a saber por qué. Bueno, como he dicho, y vuelvo aquí, estamos iniciando el proyecto. ¿Queréis? Y el inicio del proyecto es a través de estos 3 puntos, ¿de acuerdo? Ahora ya, una vez que tenemos el acta de constitución, tenemos la identificación de los primeros stakeholders, nos vamos al alcance. ¿Y qué es el alcance? El alcance del proyecto, como la definición indica, describe los procesos necesarios para asegurarse de que el proyecto incluya todo el trabajo requerido para completar el proyecto satisfactoriamente. Incido, todo el trabajo requerido. Digamos que la apuesta que hemos hecho, la bajada de idea a través del SMART, ya nos ha dado una idea, por eso lo he marcado bastante el SMART, ¿no? Porque nos ha dado un poco de idea de cuánto va a ser ese trabajo que vamos a tener que hacer para empezar con este proyecto. Entonces, según la metodología del PMBOK, que es de la que voy a hablar como mejor práctica a la hora de definir y de planificar un proyecto, tiene estos procesos, ¿no? Que es la planificación del alcance, la recopilación de los requisitos, la definición del enunciado, crear la EDT, validar el alcance y controlar el alcance. Yo no me voy a meter
en lo que son las entradas, salidas, etcétera, etcétera, de este alcance, ni mucho menos. Voy a hablar de lo que estoy hablando porque no nos daría tiempo en una hora, pero sí voy a hablar de lo más importante y que lo que tenemos que tener en cuenta para llegar a constituir y planificar un buen alcance del proyecto, independientemente de si tienes idea o sabes de la gestión de la metodología del PMBOK o no. Estos son los pasos fundamentales, ¿no? Aquí también os he traído algo muy importante y es que dentro de lo que es la metodología del PMBOK, en los grupos de proceso de planificación, es donde planificamos todo, ¿no? Y al final, donde validamos, controlamos el alcance, es en el proceso de ejecución. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? La diferencia en planificación es que nosotros podemos planificar y lo que cuenta es el tiempo, es decir, nosotros aquí no tenemos ningún tipo de coste porque estamos planificando. Cuando nosotros ya hacemos el kick-off, y ya veremos luego cómo es eso, y pasamos a ejecución, cualquier cambio que hagamos en el alcance va a tener un coste bastante importante en el proyecto. Con lo cual, lo que podamos hacer y adelantar en el proceso de planificación es lo que nos vamos a evitar cuando lleguemos a la ejecución, ¿vale? Bien, pues estos son los procesos que implica lo que es el alcance, la gestión del alcance de un proyecto. Conceptos claves. Ya he dicho que no voy a seguir en ningún caso lo que son los procesos, aunque sí que los voy a explicar un poquito, pero me parece que es muchísimo más importante, digamos, cuáles son los conceptos claves a la hora de definirlos, ¿no? Bueno, aquí vemos el acta de constitución. El acta de constitución, que lo hemos visto anteriormente, es lo que indico en rojo y lo que nosotros estamos repitiendo. Es decir, en el alcance, si nosotros hemos hecho un buen plan, un buen acta de constitución, pues con los objetivos y los criterios de aceptación, con lo que es la organización del proyecto, el equipo de interesados, los riesgos iniciales, los hitos del programa, la estimación del coste, etcétera, etcétera, a alto nivel, nosotros ya tenemos mucho trabajo hecho sobre el alcance, bastante. Entonces, a partir de toda la información que tenemos, de esta información que nos genera el acta de constitución, es perfectamente válida para la gestión del alcance. ¿Qué nos falta más para llegar a esa definición correcta y completa del alcance de un proyecto? Pues los requisitos del proyecto, la diferencia que hay entre el alcance del proyecto y el alcance del producto, que es bastante importante a la hora de gestionar un proyecto, cuáles son los límites del proyecto, las restricciones, los supuestos y los entregables. Y esto lo vamos a ver. Hemos empezado con el acta de constitución y sobre lo que tenía que haber. Este documento, si nosotros empezamos a hacerle, si el director de proyectos, normalmente este acta de constitución ya es el director de proyectos quien lo empieza a hacer porque es el que se empieza a familiarizar, digamos, con el proyecto. Entonces, es cuando ya le han pasado el business case y todo lo que, digamos, es la idea del proyecto, el director de proyecto lo mete dentro del acta de constitución y valida el proyecto. Y es además su documento, es como su contrato para empezar a gestionar este proyecto, ¿no? Lo que hemos visto antes, la razón de ser, etcétera, 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 es lo que viene aquí. Interesados, requisitos, riesgos. Esto ya es una estimación y, como digo, es de alto nivel. Son las primeras hipótesis del proyecto, pero ya un poco reales. El presupuesto seguramente pueda ser una restricción, que ahora vamos a hablar de ella, y este está, vamos, al céntimo directamente o al dólar también. ¿Qué es? En el alcance es muy importante la recopilación de los requisitos. ¿Qué significa esto de la recopilación de los requisitos? Pues la recopilación de los requisitos, al final un proyecto, ¿quién realmente hace un proyecto? Un proyecto está compuesto por las expectativas y los requisitos de los actores o stakeholders. ¿De qué se trata entonces la recopilación de los requisitos? De negociar con esos interesados
con esos stakeholders lo que le conviene al proyecto, pero desde todos los puntos de vista. Aunque esto ya lo tenemos en el business case, el negocio, las soluciones, el trabajo, las restricciones, etcétera, nosotros tenemos ya que empezar a crear actividades con estos stakeholders para que esas expectativas y esas necesidades, digamos, se pongan en valor. Ser capaces de cuantificar esas expectativas en algo ya muy tangible. Esta recuperación de los requisitos es ni más ni menos que la descomposición de lo que estábamos hablando, de las necesidades y las expectativas. Y es la base fundamental del alcance del proyecto, porque es lo que nos va a dar, digamos, las actividades y tareas del proyecto, constituye la base de la EDT. ¿Cómo hacemos esto? Pues hay muchísimas técnicas, ¿no? Y depende de qué. Si son requisitos de negocio, pues a lo mejor tendremos que hacer grupos de enfoque para ver cuál va a ser la cualidad de ese proyecto, cuál va a ser el objetivo desde el punto de vista de negocio de ese proyecto, a través de cuestionarios, de encuestas. A lo mejor uno de los stakeholders es un grupo de población y nosotros tenemos que preguntarles a ellos también. Prototipos, reuniones de trabajo, red técnicas, design thinking, lo que vosotros veáis más a manos que os puede ayudar para recopilar esos requisitos y que las expectativas de los stakeholders se conviertan en realidades y que vosotros seáis capaces de poner en papel en forma de tarea y de actividad. Al final, la recopilación de los requisitos se convierte pues, en esto, se recoge en una matriz que es la llamada matriz de trazabilidad. La matriz de trazabilidad no es más que la información que es llevada, digamos, a todo lo que es el diccionario de la estructura de desglose del trabajo. Este paso es muy importante y, a priori, cuando un proyecto falla en alcance es porque falla en la recopilación de los requisitos, en las conversaciones con los stakeholders, con los interesados, porque falla, digamos, el punto de vista. Nosotros como directores de proyecto tenemos que saber bajar esas expectativas en forma como digo, de actividades tangibles. Una vez que nosotros hemos recopilado estos requisitos, empezamos a trazar un poco esa EDT, pero tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es el alcance del proyecto y el alcance del producto. Aquí son como dos líneas que van en una misma dirección. Si a lo largo del proyecto estas dos líneas no van unidas, entonces tenemos un problema. Por eso es muy importante que ambas estén bien cubiertas. Cuando hablamos del alcance del proyecto, hablamos del trabajo. Hablamos de las actividades, de las tareas que están enfocadas al alcance del producto, que es el entregable. Entregable o entregables. Sabéis que al final las actividades de un proyecto, los paquetes o actividades de un proyecto directamente son entregables. Eso es, el alcance del proyecto es el trabajo que hay que hacer para producir esos entregables, que es del producto, y tienen que ir a la par, siempre. ¿Qué tenemos que tener en cuenta también dentro del alcance? Pues los límites, las suposiciones y restricciones del proyecto. Creerme que yo he visto proyectos, o sea, definiciones de alcance del proyecto donde he podido preguntar para cuántas personas era esto y no se sabe. Un alcance tiene que estar bien limitado. No es lo mismo hacer un proyecto para 30 personas que para 3.000 personas. No es lo mismo. Con lo cual, esto lo tenemos que tener y en el alcance, cuando nosotros estamos trazando y definiendo y planificando el alcance, lo tenemos que tener muy claro. ¿Cuál es el límite? Es decir, ¿qué es lo que se queda fuera del alcance del proyecto y por lo tanto en la ejecución? Esto, un ejemplo muy característico y que se suele dar bastante es que ya tenemos todo el proyecto, tenemos el alcance hecho, ya tenemos todo el proyecto más o menos organizado, bien planificado,
salimos al kick-off, empezamos en ejecución. Aquí los cambios, cualquier cambio ya cuesta dinero, tiempo y recursos. ¿Y qué pasa? Pues que de repente llega un stakeholder que dice que quiere un nuevo entregable. Ahí me refiero, a eso me refiero. ¿Qué es lo que está fuera? Si vosotros no habéis definido bien el alcance sobre las tareas y actividades y los entregables, tenéis que definir qué es lo que se queda fuera. A lo mejor este entregable no es necesario, o sí, no lo sé, pero desde luego, ¿qué es lo que se queda fuera de la ejecución del proyecto? ¿Qué suposiciones? Luego las suposiciones, ¿con qué contamos? Porque cuando contamos con suposiciones es algo que nos estamos ahorrando, que damos como cierta una cosa. Un ejemplo, una implantación, por ejemplo, de una herramienta, pongamos la nueva versión de Windows, por ejemplo, o no sé, una implantación de una herramienta tecnológica. Una suposición es dar por hecho que las personas que lo van a usar ya lo saben, ya la entienden. Esa es una suposición. Es decir, que en el proyecto yo me ahorraría formación. A lo mejor doy formación solamente sobre esas actualizaciones porque doy por supuesto que el programa ya se controla. Eso es suponer, dar algo como cierto, pero que se puede ser cierto o no. En vosotros está el saber si eso es una suposición que pueda requerir una oportunidad en el proyecto o no, o pueda convertirse en un riesgo. Ojo con las suposiciones. Y luego restricciones, que son las restricciones, es lo que limita directamente el proyecto. Una restricción normalmente viene dada ya por un sponsor y viene dada ya en el business case, viene dada ya en el acta de constitución, es decir, puede ser el presupuesto, es este presupuesto y ni un céntimo más, puede ser este tiempo y ni un minuto más o ni un día más, etcétera, etcétera. Las restricciones las tenemos que tener muy, muy claras y estas las tenemos que tener completamente definidas en nuestro documento de gestión de alcance, perfectamente definidas, porque son las que van con nosotros en el proyecto y son con las que nosotros empezamos a planificar. Las tenemos muy en cuenta. Bien, ya tenemos los límites, las suposiciones, las restricciones, tenemos el acta de constitución también, que es lo que nos sirve, digamos, como tenemos ya los requisitos definidos. Y ahora vamos a hacer el enunciado del alcance del proyecto, que no es más que una descripción corta de la solución o del resultado de nuestro proyecto, de lo que vamos a querer conseguir. Sigo con el ejemplo de las personas. No es lo mismo hacer una implantación de una herramienta para 30 personas que para 3.000. Y eso es un enunciado de alcance. Implantación de una herramienta para una organización a nivel global. O la implantación de una herramienta a nivel local, por ejemplo, España, México. No es lo mismo. No es lo mismo. Tener muy claro cuál es el enunciado del alcance. Algo muy general no puede ser. Ya tienes que saber con qué restricciones, con qué suposiciones cuentas y con qué límites cuentas para poder ser capaz de hacer tu enunciado del alcance del proyecto. Este enunciado es la versión ampliada en formato texto y descripción. Ya os digo que este enunciado es un pequeño documento, es una descripción, porque ya hemos, digamos, ya hemos definido todo esto. ¿De acuerdo? Está enfocado a los trabajos, las actividades, tareas, etcétera, etcétera. Bueno, una vez que ya tenemos el enunciado del alcance del proyecto, pues entramos en lo que es la estructura del desglose del trabajo. Entonces, ¿qué es la estructura del desglose del trabajo? Pues es poner el proyecto, digamos, en valor y empezarle a darle recursos, costes, etcétera, etcétera. Como dice aquí, es la representación jerárquica del proyecto, identifica todo el trabajo a realizar y es un producto de la definición del alcance. Es
el producto de la definición del alcance. Organiza todo el alcance y se estructura en entregables, que es lo que hemos dicho, ¿os acordáis? El alcance del proyecto y el alcance del producto. Y tiene que tener un suficiente desglose como para que sea entendible y que se pueda convertir en actividades. Considera también las fases del proyecto, que ahora lo vamos a ver. Y es el fundamento para la estimación de costos, para la distribución de roles, para los planes, para la lista de productos a entregar. Es decir, nosotros con la EDT, que os enseño aquí, esta es nuestra información, digamos, del proyecto. Con esta EDT nosotros empezamos a tener mucha información del proyecto. ¿Cómo se desglosa el producto? Es decir, este es el entregable, si queréis, el entregable de nuestro proyecto, nuestro objetivo, nuestro enunciado, si queréis. Los componentes más importantes, es decir, las fases que puede tener el proyecto en la parte de arriba, el 1, 2, 3. Lo que van a ser productos terminados, es decir, esos entregables que yo voy a entregar y que van a ser hitos dentro de mi proyecto. Luego, las tareas que entregan las tareas o actividades que son las que se van a tener que hacer, y que nosotros vamos a empezar a, digamos, a definir. Nosotros en cada paquete de trabajo tenemos actividades y esas actividades conforman el diccionario de la EDT. En el diccionario de la EDT es cuando yo empiezo a definir perfectamente qué significa cada paquete de trabajo, cada actividad con un ID, es decir, dónde está dentro de la EDT, con una cuenta de control de dónde, cuál es la actualización, esto forma parte ya, digamos, del control de versiones, configuración del proyecto, quién es el responsable de esta actividad, cuál es la descripción, es decir, qué voy a conseguir con esta actividad, cuál es el criterio de aceptación, cuál va a ser el criterio de aceptación para validar esa actividad, qué entregable va a ser, qué supuestos tengo, qué recursos asigno a esta actividad o a este paquete de trabajo, qué hitos voy a tener, qué coste tiene. Como veis, es fundamental poder definir los paquetes de trabajo dentro de la estructura de desglose del trabajo, porque ya me da una idea muy grande de cuántas personas voy a necesitar y qué es lo que voy a necesitar y qué costo voy a tener. ¿Y cómo hago esto? ¿Y cómo hago esto? Pues esto lo haces con las personas a las que vas a necesitar. Normalmente tú no sabes nada de esto, o sea, tú no tienes toda la información de esto. Normalmente cuando tú estás empezando a planificar el alcance del proyecto, es decir, la estructura de desglose del trabajo, tú empiezas a preguntar a expertos, a los miembros del equipo con quienes vas a trabajar, les vas a empezar a preguntar sobre ¿y cuánto tardas en hacer esto? ¿Y qué es lo que necesito? ¿Qué es tal? O sea, yo me ayudo de personas siempre. Pensad que un proyecto se hace con personas que te ayudan. Tú no eres capaz de tener toda esa información. Llamas por teléfono, digamos que los activos de los procesos procesos de la información, los factores ambientales, es decir, todos esos, los valores de la empresa, etcétera, etcétera, las herramientas que utiliza la empresa, todo te ayuda al final a empezar a constituir tu proyecto y específicamente tu EDT sobre lo que vas a necesitar, cómo te vas a comunicar, qué es lo que vas a necesitar, si vas a tener que contratar, no vas a tener que contratar, va a ser un proyecto estratégico de la empresa, va a ser un proyecto en el que tú no vas a tener ningún tipo de liderazgo y que vas a tener que empezar a hablar con esos stakeholders que te van a tener que dar recursos, etcétera, etcétera. Aquí es donde tú empiezas a ver realmente la dimensión de tu proyecto y lo que vas a necesitar desde el diccionario de la EDT y con toda la amplitud de lo que tiene la EDT. La estructura de desglose del trabajo, una de las buenas cosas que tiene y malas,
La buena es que es un arma de comunicación espectacular, es el mejor arma. ¿Por qué? Porque consigues el engagement con el equipo y es un arma de comunicación. Las personas que están dentro de un proyecto les gusta saber dónde están dentro de ese proyecto y es un sentimiento de pertenencia. Mira, yo estoy trabajando en esta tarea, en esta actividad y mira qué grande es el proyecto para el cual yo estoy trabajando. Que no es lo mismo que tener la mente cerrada, estar trabajando en una tarea y no saber para qué, muy bien, para qué estás haciendo todo eso. Pensad que si queremos motivar a un equipo, si queremos comprometer a un equipo y queremos que el equipo trabaje con nosotros, que vea la amplitud de todo lo que estamos haciendo, de cuál es el proyecto en realidad. Es un arma que funciona perfectamente y la estructura de desglose del trabajo, es un documento completamente abierto. Estos paquetes de trabajo no tienen esta información, no tienen la información del diccionario de la EDT, es decir, ya información un poco más, digamos, controvertida, como pueda ser del coste, etcétera, etcétera, y ciertas cosas que a lo mejor no tiene que estar al alcance de todo el mundo, pero aquí sí. Tú eres el dueño de saber qué es lo que quieres que se vea en la EDT como tu arma de comunicación y como compromiso con el equipo. Bueno, pues nada, una vez que ya tenemos la estructura, ya tenemos, digamos, el enunciado del alcance, ya tenemos la EDT planificada fenomenal, ya hemos preguntado a todo el mundo, lo hemos hecho a base de los requerimientos, de la definición de los requisitos, etcétera, etcétera, y tenemos el diccionario de la EDT y ¿qué conseguimos? La línea base del alcance es fundamental y esta será, digamos, el punto de partida y la versión aprobada, digamos, de nuestro alcance del proyecto, y a partir de aquí, cuando nosotros nos vayamos a ejecución, será sobre la cual nosotros vamos a trabajar y veremos a ver, y sobre esta es donde vamos a ver si vamos bien, si vamos mal, si hemos definido bien el alcance, nuestras actividades, etcétera, etcétera. Es una de las líneas bases más importantes del proyecto y de la que tenemos que seguir, ¿no? Esta línea base del alcance forma parte de la triple restricción de un proyecto. La triple restricción de un proyecto lo compone pues, el alcance, el tiempo y el costo. Esto quiere decir que si yo modifico el alcance ya en ejecución, me va a repercutir en el tiempo y en el coste. Igualmente que si me repercute en coste, al final las tres líneas bases del proyecto, que son estas, me va a repercutir. He puesto aquí la Q de Quality porque en algunos proyectos y ya casi en todos, en la mayoría, el alcance, el tiempo y el costo está parametrizado con una calidad y aquí es donde nosotros digamos que es cuando nuestro proyecto se tiene que adecuar a una normativa, cuando se tiene que adecuar, digamos, a unas ISOs, por ejemplo, ¿no? Y bien, nosotros ahora mismo hemos hecho el proyecto fantásticamente, pero hay consecuencias y mucho. Normalmente el alcance no se le da importancia y es una de las áreas más complicadas. Pensad que es la base absoluta de todo el proyecto y que cuanto mejor definamos el alcance, mejor nos va a ir todo lo demás. ¿Por qué? Porque es nuestra base. Según definamos y lleguemos hasta el fondo de las actividades, más información vamos a tener sobre costes, sobre tiempos, sobre etcétera, etcétera, y mejor y más abierto estará el proyecto. Pero hay consecuencias. Una de las consecuencias al final, o sea, estas son las consecuencias que a priori se me han venido a mí muchísimas más, pero estas para mí son las más importantes, ¿no? La falta de alineamiento con la estrategia de la organización y es porque hay organizaciones que se ponen a hacer proyectos, se ponen a dirigir proyectos sin tener madurez en proyectos.
ahí es verdad, es donde estáis o estamos los directores de proyectos para intentar, digamos, eh, hacer ver lo que es lo positivo de trabajar por y para proyectos. El cliente no define con claridad sus necesidades, es decir, no tienen claro lo que quieren o necesitan, y esto tiene que ver bastante con los requisitos o bastante con que al final el cliente quiere un proyecto pero no sabe ni por dónde va. Y si nosotros no tenemos la suficiente especialidad como para arrancarles y permitir esta presión y sacarle cuál es la definición concreta y seguimos adelante con un alcance, es lo que nos va a pasar, ¿no? Que al final nos pasará factura el proyecto. Comunicación con los interesados, igualmente la definición de requisitos. Pobre definición del alcance, es decir, que al final el alcance no le demos la suficientemente importancia y se puede interpretar miles de cosas. Error. Conduce a una mala planificación, que aunque esté mal definido, a lo mejor la herramienta con la que se está haciendo o la solución que se le va a aplicar no es la buena. Por eso yo soy de las personas que cuando te pones a hacer un proyecto hay que preguntar a expertos y expertos y expertos y gente que controle muchísimo, porque cuanta más información tengas, mejor vas a definir el alcance, que es la base, como digo. Y luego los proyectos que se alargan en el tiempo. Al final, un proyecto que se alarga en el tiempo no es ningún proyecto, porque un proyecto, y la definición la hemos visto antes, es un esfuerzo de un equipo en un tiempo determinado, es decir, con una fecha inicio, con una fecha fin y con un resultado único. Esta es una de las consecuencias también, es decir, cuanto más alejados, cuanto más tiempo pase, perdón, cuanto menos hablemos con los interesados que tienen influencia a la hora de formalizar ese alcance y los requisitos del proyecto, más coste tendrá en nuestro proyecto la gestión de cambios después. Esta imagen yo sé que la conocéis todo el mundo, pero es que no hay otra mejor para definir el no haber documentado bien un alcance de proyectos al final. La falta de información es fundamental. Aquí algunas conclusiones para terminar, y es que definir correctamente el alcance de un proyecto en base a los requisitos específicos de los stakeholders. No olvidéis que los stakeholders definen vuestro proyecto. Preguntar, preguntar y preguntar. Limitar lo que está dentro del proyecto y lo que no está es fundamental. Y como project manager o no project manager, pero personas que se quieran embarcar a la hora de hacer un proyecto y que tienen que definir un alcance sí o sí, es que debemos saber que las actividades a las que nosotros bajemos el proyecto en la estructura de desglose del trabajo deben ser capaces de darnos información lo suficientemente clara como para que eso se pueda cuantificar. En una EDT, en un proyecto, lo que no está dentro de la EDT ni en el diccionario de la EDT, es decir, que no tiene título, que no tiene coste, que no tiene tiempo, etcétera, etcétera, si no está en la EDT no se puede medir, con lo que no se formará parte de la gestión del proyecto y no contará ni con coste, ni con recurso, ni con tiempo. De ahí a lo que os decía antes de esas limitaciones y de esas restricciones, tenerlas muy presentes, porque esto ocurre que no está y que luego puede estar. Y eso es un problema cuando estamos en ejecución. Muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias a todos por escucharme. Gracias por las muchas gracias que me estáis dando también. Bueno, no voy a tener tiempo para escuchar, para poder dar feedback y respuestas a todas las preguntas que me estáis haciendo. Pero bueno, voy a ver si puedo contestar. Es verdad que todos los alumnos que tenga ahora mismo del máster de dirección de proyectos estamos ahora mismo en la gestión del alcance y esta era una de las opciones por las cuales yo quería hacer este webinar, porque como alumnos míos que sois, quiero que hagáis, que tracéis en vuestros ejercicios y casos un buen plan de gestión de alcance. Bien, entonces voy a ver. Alfonso Cortés dice, ¿podrías poner un ejemplo de un alcance bien definido? Bueno, pues voy a ponerte, pues mira, algo muy fácil y que se me viene, a la cabeza. Cualquier cosa que hagamos en la vida es un proyecto y me voy a ir a lo más fácil. Por ejemplo, hacer una paella, si queréis, o una comida elaborada, cualquier comida típica de vuestro país, etcétera, se puede hacer y si queréis lo probáis, podéis hacer una EDT de qué condicionantes tenéis, etcétera, etcétera, etcétera. Si al final, tras esa comida que han comido, está rico, habéis definido un buen alcance del proyecto. Esto es muy fácil y es llevado a lo más... Es que definir un buen alcance del proyecto es cuando un proyecto tiene pocos cambios, la planificación rueda perfectamente, un proyecto siempre tiene cambios y entra dentro del coste y del tiempo del proyecto. Es muy difícil, pero gestionar un buen alcance significa eso, tenerlo totalmente controlado todas las actividades del proyecto. Miriam ha salido, vale, pues nada. A ver, uy, es que veo muchísimas preguntas. ¿Es posible mezclar metodologías Agile con la metodología del PMI, que es más estructurada? Claro, o sea, al final una y otra se ayudan. La versión que ahora mismo está en vigor del PMBOK del 6 combina las metodologías ágiles con la metodología del Waterfall, que es la que nosotros conocemos. Al final, hay que saber, o sea, pensad siempre que la estructura del Waterfall puede ser muy, muy jerarquizada, pero al final cada proyecto necesita una forma de gestionar y una metodología para gestionarlos. Pero pensad que si vosotros estáis en la gestión estáis planificando el alcance, ¿vale? Y estáis intentando averiguar qué actividades tiene un proyecto, qué costo va a tener, cuánto tiempo va a durar, etcétera. En todo esto, vosotros perfectamente podéis empezar a gestionar con metodologías ágiles para que se agilice, digamos, la información que vosotros necesitáis. Ahí os ayuda perfectamente. Si mi cliente me cancela al momento por desacuerdo en empresa, bueno, pues el proyecto es que depende ya del contrato que se firme. Aquí tienes que ver qué contrato, si el cliente cancela, pues yo me imagino que habrá que ver las cláusulas del contrato del proyecto, que pueden ser muchas y bastante duras algunas. Por eso hay que definir un buen contrato cuando se hace un proyecto. El business case va antes del alcance, claro. El business case es, digamos, lo que autoriza la organización, o sea, digamos, es la herramienta que la organización autoriza como justificación al proyecto. Es decir, es el beneficio-coste que va a generar ese proyecto si lo pone en marcha. La viabilidad del proyecto. Vamos a ver. Tengo bastante tiempo manejando Project, pero nunca había definido CDT de esa forma. Ah, pues en la metodología de, bueno, pues Ileana,
Pues al final, Project, me imagino que estás hablando del Project, pero pues es fundamental para ver el proyecto y además es una excelente herramienta de comunicación. O sea, al final es que te sirve perfectamente para todo. Es que te lo puedes poner en la pared incluso y ver cómo se va haciendo tu proyecto y por dónde vas, etcétera. Es fantástico cuando se hace un proyecto. Y yo es lo primero que hago como directora de proyectos es cuando ya consigo tener la EDT, la plasmo en la pared directamente para que todo el mundo la vea y que todo el mundo se identifique en dónde está en el proyecto. Tengo una pregunta, ¿cómo cree usted cuando en una gestión de proyectos solo se basa en chismes? Bueno, no forma parte, digamos, no forma parte de este webinar, porque este webinar no es de comunicación ni de recursos, sino que es de alcance, es de objetivo del proyecto y de cómo poner en marcha el proyecto. Cuando se basa solo en chismes, yo creo que lo lógico es parar la rumorología a base pues, de verdades y de transparencias, ¿no? O sea, yo creo que ante un chisme, una verdad es lo que más importa, ¿no? Comentario personal. Es importante como Project Manager poder ayudar al cliente o usuario en cómo definir un alcance. En muchos casos el problema está... poder apoyar el alcance o usuario en cómo definir un alcance. Sí. En muchos casos el problema está que el usuario no sabe cómo aterrizar sus ideas o requerimientos. Bueno, como Project Manager... y como expertos, daos cuenta de que cuando nosotros estamos haciendo estamos empezando a definir el proyecto para esa EDT, nosotros necesitamos definir los requisitos del proyecto. ¿Y quién define los requisitos del proyecto? Lo definen los stakeholders, lo define el cliente y lo definen las personas interesadas. Y es a ellas a quien tengo que ir a preguntar, pero no solamente tú, sino tu equipo de proyecto, porque es el primero que también se tiene que empapar. Es decir, tú bajas a la realidad las expectativas del cliente o del stakeholder. Es decir, en un ejemplo, quiero ir a la luna dentro de un mes. Eso es imposible. O sea, eso es una expectativa que no va a ser posible salvo que construyas un cohete y que le puedas mandar a la luna. Es posible ir a la luna, pero no ni dentro de un mes ni de cualquier forma. Esto exige algo más. O sea, el director de proyectos al final lo que hace es que baja las expectativas de los stakeholders a la realidad y las que sea capaz, y el project manager y el equipo debe ser capaz de plasmar esas expectativas en realidades y además conseguir que se conviertan en actividades de la EDT. Porque la EDT, creedme, es vuestro proyecto. Eso es vuestro proyecto. La EDT es vuestro proyecto puesto en actividades, en paquetes de trabajo y en entregables. Bueno, me dicen desde aquí que ya es solamente una pregunta más, así que la última voy a contestar. Para definir un buen alcance, esta es de Carlos Alberto López Duarte, para definir un buen alcance se quiere contar con la opinión de stakeholders. ¿Qué hacer cuando los objetivos de uno se compiten? ¿Qué hacer cuando los objetivos de uno se oponen a los objetivos de otro interesado? Bueno, Carlos Alberto, pues como buen project manager, si son dos stakeholders bastante influyentes e importantes, lo que tienes que hacer es tener muchísima diplomacia, saber si ambos requerimientos son importantes dentro del proyecto y considerar que el proyecto es tu trabajo y que los stakeholders tienen que estar a tu favor. Lo que ocurre con ellos en otro lado es su problema. También es verdad que tú como project manager trabajas en el día a día y que algunas veces habrá cosas que no puedas responder o que no puedas, digamos,
arreglar. Para este caso, tú tienes al sponsor, que digamos que es la persona que está encima de ti y que ampara el proyecto. El sponsor, no voy a entretener, pero simplemente que cuando tú como project manager no puedes resolver un problema, se lo pasas al sponsor. El sponsor normalmente es el que se ocupa, digamos, de todo lo que sube por encima del proyecto de cara a relaciones, de cara a consejos de administración y la persona que es el que ampara, que es la que ampara el proyecto. Y en ese caso, pues yo lo dejaría directamente para que el sponsor me arreglase esa situación que yo no voy a arreglar si no puedo arreglarla yo. Porque eso es un caso bastante especial, ¿no? Sobre todo si se consideran stakeholders importantes. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Para mí ha sido un placer y bueno, pues os espero en la siguiente. Un abrazo para todos. Adiós.